Bien, saludo nuevamente a cada uno y a cada una de ustedes ya para tratar esta última temática que va a cerrar la unidad 1 y que les va a permitir hacer el último práctico, que es la actividad 3. Bueno, quería comentarles que ya la semana que viene sería semana de mesas de exámenes y luego tenemos el 13, el 20, el 27 de septiembre, el 4 y el 11 de octubre para hacer las ponencias orales. Así el día 18 ya cierro presentando las notas, promediando las 3 actividades más la ponencia oral y tendrían como recuperatorio el día 28 de octubre. A todos los que me han contestado la encuesta, que era muy importante para mí, les he respondido. ¿Sí? Si algunos en realidad creo haberles respondido y no ha sido así, les pido que me lo digan por WhatsApp. Pero me quedan muchos alumnos. Yo en realidad en la plataforma tengo 80 alumnos y de los cuales me faltan que me contesten 21. A continuación les recuerdo a aquellos alumnos, por si alguno de ustedes saben que alguno dejó o no está cursando, me lo pueda decir. Ferré Germán, Flores Federico, Cortés Milena, Morales Antonella, Rubiño Valentina, Usair, Ambi, Cáceres, Augusto María Guillermina, Carrizo Román, Domínguez, Fernández Mariela, Guajardo, Hernández Flores Juliana, López Rivadero, Hernández Reina, Luques Perea, Carubín, Colfo, Correa Martín y Goric. Sí, son los 21 alumnos que me están faltando. Bien, habíamos visto la última teleclase en la doctrina social de la Iglesia, cómo es una disciplina científica de la teología moral. Ya habíamos podido separar lo que es la moral propiamente de la ética. También habíamos visto la definición real o exacta, una de las tantas tomada de Octogésima Advenien de Pablo VI del año 1971, en donde les decía que es en realidad es las enseñanzas del magisterio de la Iglesia, que son sacadas justamente del seno de la Iglesia para ser aplicadas por el ser humano en la sociedad, que contiene criterios, principios y orientaciones, ¿no?, para el accionar del creyente en la tarea de transformar el mundo según los designios de Dios. Y también habíamos visto el magisterio ordinario y extraordinario y cómo los documentos que engloba la doctrina social de la Iglesia en realidad corresponden al magisterio ordinario. Y luego habíamos visto los pasos que tiene el método de la doctrina social de la Iglesia, que era el ver las realidades o las situaciones injustas que solamente las realiza el ser humano, porque es el ser libre con razón y voluntad. Y cómo al ver estas situaciones injustas trata de iluminarlas desde la razón para luego dar directivas, ¿sí?, criterios o principios para poder orientar o poder actuar, que es el tercer paso y que es la metodología que vamos a tratar de emplear nosotros dentro de las ponencias, ¿no? Ahora vamos a continuar y vamos a ver el origen de la doctrina social de la Iglesia. Si bien vamos a ver que la Iglesia se preocupó siempre por las cuestiones sociales, más que nada en un primer momento estuvo abocada a las obras, luego la vamos a ver cómo ya se van plasmando en obras, en teoría o en soporte teórico. Y esto va a pasar a fines de la edad moderna, principios de la edad contemporánea, en el siglo XIX, con todos los cambios que se dan allí, si ustedes lo recuerdan, que lo vieron en sociología, en primer año, la revolución industrial, la reforma luterana, el descubrimiento de América, de la enciclopedia, de la imprenta, del telescopio, de la máquina de vapor, la revolución industrial. Esta revolución industrial en donde se va a hacer foco por primera vez de un motivo en el cual va a incursionar la Iglesia. ¿Por qué? Porque aquí se va a presentar una problemática que es la cuestión obrera. ¿Sí? Esta cuestión obrera que en un primer momento se trabajaba de manera artesanal o manufacturada y se pasa a la industria, a generar mayores productos en serie, abaratando los costos, donde ya comienzan a aglutinar personas para poder trabajar, pero estaban de 14 a 18 horas, donde se contrataban a niños y también a mujeres, en lugares totalmente hacinados y en donde no había un soporte legal que contuviese aún ese accionar.
Entonces esto generó la irritación de varias personas por el maltrato, que luego va a generar en lo que ustedes ya van a conocer con el Día de la Mujer, en donde en Estados Unidos una fábrica en realidad de camisas, a raíz de que un grupo de personas que pertenecían a esa industria querían salir a manifestarse, a hacer esos famosos reclamos populares que nosotros conocemos, por eso lo digo famosos en la actualidad, pero en ese momento comenzaron allí a tener vida y querían salir a estos reclamos populares, y como el jefe de la empresa, si el dueño de la industria los encierra para que ellos no puedan salir, y mueren muchas mujeres allí, al menos 129 personas, ¿no? Entonces, bueno, esto generó que la Iglesia se preocupara y comienza y surge por primera vez el documento que ya se los he mostrado en otras teleclases, que es Rerum Novarum, acerca de las cosas, rerum en latín, nuevas que estaban surgiendo, y es así como vamos a ver que en el año 1891 el Papa León XIII redacta la primer encíclica o carta, en donde se va a referir justamente de la cuestión obrera, de la poca inequidad y de la poca justicia social que había en este momento, y en donde da como una recomendación esto de formar sindicatos o de formar cooperativas. Si bien esta temática de la cuestión obrera ya había sido planteada por la Iglesia en el siglo XVI, en donde se hablaba del salario familiar, de la capacitación laboral, de los seguros y accidentes, de la usura, vamos a ver que ahora ya comienza a ponerse por escrito esta preocupación que tiene la Iglesia por los problemas sociales, ¿no? Como la gente social, nosotros, ¿sí?, comenzamos a manifestarnos, no somos escuchados, entonces la Iglesia alza su voz redactando estos documentos, la Iglesia jerárquica, defendiendo a los laicos que pertenecen a las mismas. ¿Por qué? Porque son vulnerados o atacados en su dignidad. Recordamos este aspecto, ¿sí? Bien, voy a continuar entonces. ¿Cuáles son las fuentes de las cuales se nutre la doctrina social de la Iglesia para expedirse o iluminar estas situaciones injustas? Los evangélicos, por ejemplo, en general tienen como fuente las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos las Sagradas Escrituras. Los primeros padres de la Iglesia, hasta el siglo III después de Cristo, aquellos que tuvieron contacto directo con Jesús y con los apóstoles, ¿no? Y también tenemos nosotros la tradición y los grandes filósofos y teólogos como San Agustín o Santo Tomás. Vean qué variadas que son las fuentes de las cuales nosotros nos nutrimos, ¿no? ¿Qué documentos elabora la Iglesia? Vamos a ver que la primera carta encíclica, Rerum Novarum, ¿no? Vamos a ver que la última encíclica es, no sé, ahí sí se ve bien, dice en latín Christus Vivit, que es de nuestro Papa en el año 2019. Ya ha sido la última encíclica o carta. Estas encíclicas o cartas, ¿no?, que hay muchísimas desde esta hasta acá, son escritas por el Papa, ¿sí? Están escritas en latín su título, y corresponde este título a las primeras palabras con las cuales se inicia los escritos de cada una de estas cartas o encíclicas que, como la palabra lo dice, están hechas para circular. No solamente tenemos las cartas y las encíclicas, sino que también tenemos los documentos. Ustedes vieron el documento de Puebla, que yo les mostré en la primera teleclase, donde se vieron las situaciones injustas, pero hemos tenido varios documentos. Este es el tercero, y tenemos el quinto o el último que se llevó a cabo en la Virgen de Aparecida en Brasil, y vamos a ver que este ha sido escrito en el año 2007. ¿Qué son las conferencias episcopales? Esta es la última, la de Aparecida. Episcopeo significa mirar sobre, se tratan de las reuniones de obispos que se realizan, ¿sí?, para tomar diferentes problemáticas, ¿no?
Y luego vamos a encontrar los concilios vaticanos, que son la reunión del Papa con la mayoría de los obispos o cardenales del mundo para tratar determinadas problemáticas. Hemos tenido varios concilios, ¿sí? Y el último y el más importante, convocado en el año 65, es el Concilio Vaticano II, donde se va a tratar de toda la problemática que está aconteciendo desde la edad contemporánea y a qué debe hacer frente la Iglesia, ¿no? Esta Iglesia que hasta la edad moderna era una iglesia que esperaba que el creyente viniera, ahora dice, no, tenemos que abrir las ventanas y salir nosotros a llevar al Evangelio. Esta iglesia que yo les comenté en una teleclase, que en un primer momento se daba en latín las misas y el sacerdote de espaldas, ahora no, de acuerdo al idioma o a la lengua oficial de cada lugar, respetando las culturas, en donde la música que se daba dentro de la iglesia o la liturgia era la sacra, y ahora no, los ritmos van cambiando de acuerdo a las distintas lenguas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y estos son los diferentes documentos. Ahora, si bien la doctrina social de la Iglesia o la Iglesia escribe todos estos documentos, ¿no? Las conferencias episcopales, las cartas encíclicas y los concilios, la pregunta es, ¿de dónde saca las razones o los fundamentos para explicar o para recomendar o para mostrarnos a los cristianos cuál es el camino que debemos seguir? Lo saca de ciertos principios inamovibles que son anteriores a la sociedad y anteriores al Estado. Esto es muy importante que lo recuerden. Son inamovibles, ¿sí? Son inamovibles estos principios, ¿verdad? Ustedes también parten ya de la existencia de la persona y de esta persona que tiene una psique o un alma, ¿no? Esto lo dan por presupuesto, por sabido, y a partir de allí comienzan, ¿no? No lo dudan. De la misma manera, nosotros partimos de ciertos principios, afirmaciones, axiomas, juicios, de los cuales nosotros no dudamos, damos los fundamentos y las razones, y a partir de esto decimos, se va a escribir esto, ¿no? Pero sin alterar estos principios. Son inamovibles y no dependen del consenso, de la popularidad, de la cultura o del momento. Son derecho natural. Estos son los principios que ustedes van a analizar en esta actividad 3 y que les va a permitir también aplicarlos en la ponencia oral que ustedes hagan, ¿no? El principio de la persona, el principio del destino universal de los bienes, el principio de la propiedad privada, el principio de la familia, de la solidaridad, de la caridad, ¿sí? Ustedes van a ver allí esta serie de principios y la idea es que puedan conocerlos, llevarlos al corazón y poder aplicarlos. Y es allí donde se debe hacer el diálogo. Fe, ¿qué aporte nos da la doctrina social de la Iglesia con estas verdades inamovibles y cómo se pueden ver unidas o reflejadas con la psicología? ¿Sí? ¿Para qué les sirve a ustedes en la psicología? ¿Sí? Bien, entonces con esto ya se termina la unidad 1 y vamos a quedar en contactos a través de WhatsApp o de esta misma plataforma para ir determinando los grupos, los días, las ponencias y las problemáticas que tengan con el material bibliográfico. Gracias por acompañarme, ¿sí? Bendiciones.